Fíjese, Betsy, que le escribía a Daniel, pero no tiene los dos chequecitos, como que no ha de tener internet. Ah, seguramente sí. Esto sí, porque no se quedó solo, no lo ha visto, no ha de tener internet. O de repente está trabajando, pero igual ya Sí. está ahorita grabando para que ya grabé desde el principio la información, que Ah, no muy lo, bien. que no lo puedo pasar en el portal. Voy a intentar a ver si logra guardar la información, pero si no, pues ya saben, ¿verdad? Que es Sí. terminar esas páginas importantes que les digo que Muy lean bien. para poderlas discutir de los dos libritos y entregar la tarea. Si lo pueden hacer por WhatsApp, está bien. Si no, les mando, si quieren hacerlo por correo, pues se los mando también, como a ustedes se les haga fácil. Fíjense Vale. que lo importante de Cogelet, si ponen atención ustedes, es mucho, contribuyó, dice, a la formación y desarrollo de la predicación de Jesús. Fíjense qué cosa interesante. Es decir, que por decirlo de una manera, ¿verdad? De una manera humanamente hablando, Jesús conocía toda esta literatura sapiencial y de alguna manera, pues, él la lleva a la práctica, ¿verdad? Dice, sirvió, dice, se desarrolló la predicación de Jesús y los apóstoles y en el que se redactaron los libros del Nuevo Testamento. Hay un influjo directo de Cogelet sobre la propuesta evangélica y eso pues nadie lo discute. Sin embargo, si nos atenemos a las citas directas, vamos a ver que Kohelet no es un libro que haya tenido al menos aparentemente un eco especial en los escritos del Nuevo Testamento. Pero fíjense que más adelante les va dando citas como Romanos, Corintios, Colosenses. Bueno, y si ustedes se dan cuenta, esto está en la página 219, se van a dar cuenta que no está citado, pues no hay una concordancia donde se diga que estamos hablando de esta cita, por decir así. Porque, por ejemplo, cuando ustedes ven a Jesús orando en la cruz, pues les da la cita del Salmo. O sea, eso se llama concordancia. En este caso, no tenemos citas de concordancia, pero sí tenemos los textos aplicados. ¿Me comprenden lo que les digo? O sea, no está, como les dijera, no está definido. O sea, esto está escrito en capítulo tanto, versículo tanto de sabiduría. Eso se llama concordancia. Cuando estoy en el Nuevo Testamento y me aparecen citas del Antiguo Testamento, es que o se sacaron de ahí para formar el Evangelio o se desarrolló de esa manera. Pero en el caso de Kohelet no existe esa concordancia de citar el uso del libro. Pero si ustedes ven el texto y lo leen, se van a dar cuenta que mucho del mensaje de Jesús, de los apóstoles y de Pablo, van a encontrar ahí eco del Kohelet. Bueno, ahora el otro libro es Siráside o Eclesiástico. Por la riqueza de su enseñanza, hay 51 capítulos. Ese es uno de los libros más grandecitos de los sapienciales, aparte de los salmos, ¿verdad? El libro constituye un verdadero repertorio de máximas y reflexiones morales valederas para las diversas circunstancias de la vida y expuestas en una gran variedad de formas literarias. Quiere decir que en Siráside o Eclesiástico van a encontrar proverbios, sentencias, dichos, instrucciones, eh, eh, básicamente como la esencia de la sabiduría, ¿verdad? Vivir en el temor de Dios.
No extraña por eso que la obra haya gozado de máxima estima en la iglesia de los primeros siglos, siendo citadas frecuentemente por los padres de la iglesia. Vean una cosa, mientras decíamos que Kohelet no es, sí se cita, pero sin cita. O sea, se menciona sin ubicarlo en una cita. Aquí sí se ve su uso ampliamente utilizado para las instrucciones de los catecúmenos, ¿verdad? De ahí aparece que deriva el título eclesiástico, con el que el libro fue conocido en la iglesia latina del siglo II. O sea, fíjese, o sea que en el libro hebreo va a tener el nombre Siráside, pero en la latina es que va a tener eclesiástico. Su estudio, sin embargo, no carece de dificultades debido a la misma naturaleza de la obra y a la historia de su transmisión. Por otro lado, no se puede perder de vista el valor excepcional, ya que, como afirma el autor, doctrina de ciencia e inteligencia ha condensado este libro de Jesús. Ahora, fíjense bien, o sea, el autor es Jesús, hijo de Sirá Eleazar de Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría a raudales. ¿Se fijan? Para que vean la diferencia entre Kohelet, el eclesiástico, ¿verdad? El eclesiástico, el predicador. Y Siráside, ¿por qué? Hijo de Sirá. Jesús, hijo de Sirá. Por eso se llama Sirácides o el eclesiástico, porque hay gran sabiduría en él. Esto ¿de dónde se saca esta información? Pues se saca del prólogo y del epílogo, más del epílogo, porque en el epílogo vamos a encontrar datos autobiográficos del autor. Entonces, aquí está otra vez un poco el título, ¿verdad? Hay forma de antigüedad, sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, del que se hace eco la expresión utilizada habitualmente en nuestros días, Siráside o sabiduría de Ben Sirá. O sea, el nombre viene del nombre del autor. Entonces, ya aquí tienen ustedes una clara diferencia entre Kohelet eclesiástico y Siráside eclesiastés. ¿Sí lo tienen claro? Ok. Y entonces eso está dicho en el prólogo, ¿verdad? Libro de Ben Sirá, libro de instrucciones, instrucción de Ben Sirá, proverbios de Ben Sirá y otros más. Son las formas latinas como se traduce el nombre de este libro. El término eclesiástico se impuso sucesivamente gracias al uso de la Vulgata, o sea, de la traducción que se hizo al latín. La Vulgata es eso, ¿verdad? Es la Biblia que tradujo Jerónimo del griego al latín. Acuérdense que teníamos las dos Biblias, la hebrea, que era, pues, ese era el idioma, y habían varios libros que no habían sido canónicos, que es Ogaqueo 7, entre estos entran uno de estos, y está luego la Biblia griega, ¿verdad? Y entonces Jerónimo traduce la Biblia griega a la Vulgata, al vulgo, al pueblo, o sea, al latín. Y el Concilio de Trento le dio toda la importancia, y esos son los libros que llamamos deuterocanónicos. ¿Por qué? Fueron deuteros segundo, entraron en el canon por una segunda recopilación. Entonces indica que su autor es Ben Sirá, eso lo dice en el prólogo. Y de la traducción griega. Y va dando características otra vez lo que ya dijimos.
Y el epílogo, vean ustedes, el epílogo está en el capítulo 51, del 11 al 13. Esto lo tenemos en la página 225. Evoca con gozo los esfuerzos con lo que desde la juventud buscó ardientemente la sabiduría entendida como conducta religiosa a seguir, pidiéndola en la oración, frecuentando los círculos de los sabios. Aquí, en este párrafo, ustedes van a encontrar el sentido de las comunidades. ¿Por qué hay que reunirse en comunidad? Vean ustedes, aquí dice con claridad, dice, buscó ardientemente la sabiduría entendida como una conducta religiosa a seguir. La pedía en oración, frecuentando el círculo de los sabios. Se van a recordar ustedes, por ejemplo, que va a decir que los primeros cristianos se reunían asiduamente a hacer oración, ¿verdad? ¿Y con quiénes se reunían? Pues con los apóstoles, con los que estaban allegados, con los que estaban predicando, en ese sentido, los que conocían bien a Jesús, para conocerlo más, acercarse a esa sabiduría, ¿verdad? Esforzándose en una escucha asidua. El tema de escuchar la palabra de Dios de forma asidua, o sea, constante, para asimilarla, para seguir sus huellas, teniendo celo por el bien, alegrándose en el corazón al verla florecer y divulgándola con la enseñanza. Su casa se convirtió en Bet Midrash, o sea, una escuela o una casa de estudio abierta a todos, donde se aprendía a conocer la sabiduría y la instrucción. Diga, ese sería el mismo sentido de lo que son las comunidades. Esa sería la función. O sea, las comunidades no es para estarse peleando unos con otros, ni juzgándose, ni criticando, sino aquí tienen ustedes en la página 225 el sentido comunitario. ¿Y por qué? Si nosotros no pertenecemos a una comunidad, difícilmente vamos a tener un desarrollo de madurez en la fe, ¿verdad? Luego entonces tienen los distintos textos del canon, las distintas versiones, las características literarias que tienen ahí, la estructura y la finalidad de la obra. ¿Cuál sería aquí la finalidad? Bueno, la estructura, cómo está desarrollada. Hay diversas formas de estructura, pero la finalidad. Ben Sira quiso indicar hacia el final de su obra, brevemente, pero con esmero, el objetivo que se propuso al escribir, hecho que permite captar con mayor precisión el mensaje y la fisonomía del libro. Así dice, doctrina de ciencia e inteligencia ha condensado en este libro Jesús, hijo de Sirá Eleazar de Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría a raudales. Dichoso el que repase estas enseñanzas a menudo, el que las guarde en su corazón se hará sabio, y si las pone en práctica en todo será fuerte, porque la luz del Señor iluminará su camino. Este es el epílogo autobiográfico que se revela ahí en Ben Sira. Claramente hay también temas doctrinales, por ejemplo, el semblante de la sabiduría, o sea, en dónde y cómo se enmarca la sabiduría como temor de Dios y en la forma como se debe de entender en la Torá, o sea, en los 5 libros del Pentateuco, la antropología que hay, ¿verdad? En esta doctrina de Ben Sira, que es la libertad, el pecado y la retribución. Acuérdense que eso lo habíamos visto un poco en Job, esto de el pecado,
la libertad y la retribución. También hay un humanismo en su escrito. Estas páginas finales del humanismo y de la sabiduría de Israel y la tradición, como este libro pues está en la tradición cristiana, es lo que me gustaría que pudieran leer. Y por último tenemos el libro de la sabiduría. No sé si tienen hasta aquí dudas, preguntas o algo. Nada, mucho, es mucha información, yo lo sé que es mucha información, pero ¿qué podemos hacer? Ya nos queda solo una clase y esto pues, miren, gracias a Dios tienen ahí el texto y como les digo, solo les voy dando claves porque no se puede entrar más a fondo en el texto. Solo Betsy, yo sabía un poquito de este libro, de que parece que se había como perdido algunas partes o algo, pero el nieto de él dice que trató como de rescatarlo, ¿verdad? Y recopilar muchos de los escritos que había dejado el escritor, ¿verdad? Su abuelo, Ajá, por decirlo sí, así, sí. no sé, Sí, ¿verdad? sí, ahí lo tenían en la parte de los distintos, no es la estructura, vamos a ver, los textos y versiones. Ahí en esta parte, en Ahí la está. página 227, van a ver pues que hay textos. Acuérdense también que hubo, no sé si ustedes se recuerdan de los descubrimientos pues, recientes del siglo pasado que hubo en Qumran. Entonces, ahí es donde se van encontrando diversos, no se encuentran grandes rollos y todo, se van encontrando ciertos versículos, ciertos párrafos originales, ¿verdad? Que van ilustrando el conocimiento del texto, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes en esa diversidad de textos. Sí, mire, lo interesante para este curso es que uno hubiera, es como mucha lectura. Uno leer el texto bíblico, otro ayudarse con ese Sí, es fotocopia mucho. y luego ya era discutirlo, ¿verdad? O sea, ya platicar y decir, mire que yo vi esto aquí, esto allá y esto cómo se puede entender. Pues esa sería la riqueza, pero realmente no, pues es mucho material para tan poquito tiempo, ¿verdad? Por Sí, es eso bastante. lo que llega, lo que logramos ambicionar es por lo menos dar claves de lectura, que eso es lo que quiero ver yo el otro lunes y por lo menos se logró eso, ¿verdad? Sí, porque es bastante, Betsy. Sí, 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 en el seminario es casi libro por semestre, pues. Sí. Pero bueno, entendemos, ¿verdad? Entendemos, aparte de eso se los había puesto en la agenda, que además del material que es extenso, las circunstancias que no han ayudado mucho de la pandemia, los problemas, pues se dan cuenta ustedes a veces del Internet, de tanta cosa. Pero bueno, sea como sea, veamos la parte optimista. Lo más importante es que tienen el material ahí escrito y aunque no hayan podido leerlo hoy por el tiempo, ahí lo tienen. Mi esperanza, les ponía en la agenda, es que lo lean algún día y que por lo menos cuando ya entren al texto bíblico, pues ustedes puedan irlo haciendo con sus fotocopias, como comentarios bíblicos, como apoyo, las notas de pie de página, y entonces ustedes vayan pues captando la riqueza del texto, ¿verdad? Esa es la esperanza. Bueno, entonces el libro de la sabiduría es muy cortito, son 19 capítulos, muy agradable lectura. Constituye el último fruto literario del Antiguo Testamento, siendo un eslabón único de unión entre la reflexión sapiencial en la dirección emprendida por Job y sobreentendida por Kohelet y la revelación neotestamentaria. O sea, estamos viendo como un puentecito, ¿verdad? Un puentecito como un eslabón que va uniendo. Acuérdense que Job es una literatura
básicamente, pues, no directamente de Israel, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando vimos Job? Entonces, vemos esta sabiduría que empezó, digamos, con esa historia de Job, luego que la sobreentiende el Cogelet, ¿verdad? Que el Cogelet es vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo, no hay nada nuevo bajo el sol y es a veces como ir viendo, ¿qué dijera yo? Como un negativismo, como un pesimismo. Hoy hago lo mismo que hizo ayer y bueno, como una cosa así, ¿verdad? ¿Por qué debo de afanarme tanto? ¿Por qué debo de hacer? Bueno, si uno lo lee así, con esa visión, pues es lo que decíamos en ese libro, ¿verdad? Vamos a encontrar una interpretación muy difícil en relación al texto, ¿verdad? Porque pues lo que hoy es, mañana no es, y todo es igual, y al final me voy a morir, y entonces, entonces si lo leo desde esa perspectiva pesimista, no voy a encontrar mucha riqueza en el texto, porque puedo tener esa postura, ¿verdad? Pero si lo voy viendo, como vimos Job, que Job se presenta al final de tanto sufrimiento, de tanta cosa, bueno, la verdad es que no tenemos los elementos para hacer juicios de Dios. Eso es lo que dice Job al final. Te conocía solo de oídas, o sea, tanto hablar de él que sí, que me peleo, que me castiga, que le esto, que lo otro, y no lo conozco apenas de oídas. Y acuérdense, Job era un hombre recto, justo, o sea, lo que dice la sabiduría lo aplicaba Job. Era un hombre justo que vivía con rectitud para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí hay una teología que Cogelet la continúa. Es decir, entonces, ¿cuál es entonces la forma como ir leyendo Cogelet entonces? Es decir, sí, es cierto, aquí todo es vanidad, todo es algo efímero, pero hay una esperanza, fíjense, aunque aquí no está todavía visualizado todo el tema del Nuevo Testamento, pero ya hay una expectativa que en Dios no se pierde nada, ¿verdad? Entonces, aunque Job lo logra recuperar todo, pues que eso no pasa así en la historia generalmente. La gente que pierde las cosas pues generalmente lo perdió y no lo recupera. Sin embargo, esta visión significa que Dios no se pierde nada. O sea, cuando uno está actuando para agradarle, pues posiblemente no va a ver los frutos inmediatos, pero es el tema de la resurrección en Jesús de Nazaret. O sea, y pasó haciendo el bien, ¿qué pasó? Lo mataron, lo abandonaron, todo lo que ustedes quieran. Bueno, pero ahí está el tema esperanzador de la resurrección. Por eso es que Pablo va a decir, si Cristo no ha resucitado, pues la verdad es que es vano lo que creemos, porque entonces, ¿en dónde está la diferencia? Ahí es para que ustedes conecten con el Cogelet, ¿verdad? Entonces no es todo vanidad de vanidades, sino que hay algo que no está en nuestras manos, tampoco es retribución, como decíamos con Job, no es porque él hizo mal va a recibir mal o porque hizo bien va a ser bien, sino todo es la misericordia, la gracia. Ahí entran esas terminologías, la misericordia, la gracia, el amor de Dios. Bueno, pues aquí está esto. Entonces dice, exactamente, yo se los dije de otra manera, pero aquí está escrito. Dice, siendo el eslabón de unión entre la reflexión sapiencial en la dirección emprendida por Job, sobreentendida por Cogelet, y la revelación del Nuevo Testamento que encuentra en la cruz de Cristo la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Miren ustedes, esto fácil se dice, pero es la parte más difícil de comprender del Nuevo Testamento, más en nuestra época y en nuestro contexto cultural. ¿Cómo va a decir usted que ahí esa cruz es justamente la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios? Cuando usted ve ahí a un hombre, pues marginado completamente, que lo mataron, está totalmente desnudo, entre malhechores, fuera de la ciudad, abandonado por todo el mundo, después de que dio un mensaje
que nadie lo recibió, muy pocos. Bueno, ahí está. Y eso para el cristiano, ahí está la fuerza de Dios y está la sabiduría de Dios. Fíjese cómo no se entiende que la teología de la prosperidad no habla de eso. La teología de la prosperidad habla de otra cosa. Si a usted le va bien, si usted paga su diezmo, si usted... No, habla de otra, es otra historia. Y nosotros los católicos, que ese es el origen de nuestra catolicidad, ese es el origen de nuestra reunión como cristianos, entonces es muy difícil, no lo entendemos. Pero aquí está un poquito la explicación sapiencial definitiva del amor de Dios. Si el libro de Job introduce la idea de un Dios trascendente, misterioso, omnisciente, ante el cual el hombre debe reconocer sus límites y acatar sus designios con confianza plena, el Cogelet muestra la insuficiencia de una razón que no sabe dar el verdadero sentido a la vida presente, porque ignora la esencia de lo que el hombre es. El libro de la sabiduría, superando esas perspectivas, ofrece una clave de lectura más amplia y completa de la existencia humana. El libro, haciendo uso de una refinada retórica filosófica y de una luminosa hermenéutica bíblica, clarifica el misterio del hombre a la luz de la verdad revelada de una vida ultraterrena perdurable, lo que les estaba diciendo, la resurrección, ¿verdad? Esta vida terrena se va a desarrollar para siempre en Dios o alejada de Dios, si no la tengo aquí. De este modo ofrece una perspectiva admirable para que el hombre oriente su vida a una comunión con Dios en el horizonte de la verdadera sabiduría. Que está en Dios, habla de Dios a través de las cosas creadas y la historia de la salvación, y es plenitud de la vida en Dios. Este párrafo, que es un párrafo grande, que lo leí, yo necesito que ustedes lo lean varias veces, este párrafo, que está en la página 243, el libro de la sabiduría, porque esto es la síntesis de todo, para que ustedes descubran el hilo conductor. Luego, lo demás, el lugar de donde se escribió, el canon, el autor, pues si ustedes tienen tiempo y pues la unicidad del autor, pues es importante ver los destinatarios, ¿verdad? A quién está dirigido y la fecha. Las características del lenguaje también, el género literario también, la estructura del libro. Pero aquí en la página 252 me interesa que lean la sabiduría y la apocalíptica, porque la apocalíptica es un género literario y la apocalíptica es eso, es lo que va a pasar después de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a, que también es lo que se llama escatología, ¿verdad? ¿Cómo se va a desarrollar esa vida? Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar la riqueza de ese libro en la parte de la sabiduría en la historia, la sabiduría en las dificultades de la creación, que es el contenido teológico, la sabiduría en el hombre y en la historia, la sabiduría y la vida futura. De eso estamos hablando. Cómo nosotros no es que seamos unas personas que dijera yo como ingenuas y que por fuerza creamos pues que la vida de verdad está después de que nos muramos. No, sino que nos damos cuenta de que en esta vida humana hay muchas personas, muchas personas que tienen gran sufrimiento y que ese sufrimiento no es consecuencia de sus propios actos, sino que es provocado muchas veces por la naturaleza. Por ejemplo, la gente que vive pues en laderas,
de barrancos o de volcanes o lo que sea, en las épocas de lluvia, de terremotos, de cosas así, son las personas que más sufren. Entonces, y no necesariamente porque sean malas, ¿verdad? Entonces, aparte de tener carencias económicas en esos momentos, incluso ahorita la pandemia demuestra eso, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta, la gente en Estados Unidos que muere, pues son la gente que emigró, la gente que tiene que seguir trabajando porque no tiene la forma de quedarse en su casa. Y luego para ajuste se quedó sin trabajo mucha de. Entonces, toda esa realidad pues hace que la gente, de hecho, en otra religión pensarán, bueno, por eso existe la encarnación, la reencarnación. O sea, porque esto aquí no es justo. Entonces tiene que ser que entonces, si hoy me fue tan mal, pero yo fui lo más justo que se pudo, en mi próxima vida yo voy a tener una vida mejor, porque lo pude asumir el sufrimiento de esta manera, con paciencia. Esa es una manera de interpretar una realidad dolorosa. Pero el cristianismo, a modelo de Cristo, pues lo presenta con una perspectiva futura, ¿verdad? Más plena, directa con Dios. Un poco lo que le contesta Jesús al crucificado que está al lado de él, que le reconoce. Hoy estarás conmigo en el... O sea, hoy compartirás conmigo, seguiremos compartiendo más tardecito. O sea, hay una continuidad, ¿verdad? Esa puerta abierta es la que tiene el cristianismo como gran motivo de esperanza. No se trata de ingenuidad. Por eso dice aquí la sabiduría y la vida futura. Y entonces lo que me interesa que lean eso y en la página 260, la sabiduría y el Nuevo Testamento, que aquí sí van a encontrar bastantes citas, sobre todo en Pablo. Van a encontrar. Y vamos a ver, yo creo que ahí sí, ya terminamos, miren. Entonces aquí es una paginita chiquita de la página 261 y un pedacito de las 262. Dice, la tradición cristiana ha referido también a Cristo, Hijo de Dios por naturaleza, justo y perfecto, que ha donado su vida por la redención de la humanidad, sufriendo injustamente por los pecados del hombre. ¿Dónde encontramos eso? Sabiduría 2, del 12 al 20. Vean que estos son textos que se leen en la Pascua, ¿verdad? Tendamos lazos al justo que nos fastidia. Ahí ven ustedes toda la escena de Jesús de Nazaret. Bueno, mis queridísimas, entonces eso es lo que tenemos. Tenemos 5 minutos para que se acabe otra vez la Zoom. Ya. Ya leímos 2 libros. 2 libros. La grabación se las paso a WhatsApp. Por ejemplo, Janet y Karina, que son virtuales, si puedo pasarlo al portal lo paso, si no ya lo encuentran ahí. Sus trabajos igual, ¿verdad? Me lo mandan, si pueden ustedes entrar. Yo no creo que puedan mandármelo porque no he podido, como les digo, trato de configurar, pero lo logro, pero no me lo guarda. Cuando yo lo guardo, me sale un problema ahí. Ahí se los voy a mandar porque se los estuve mandando a Luis para que vean cómo me salía. Y entonces... Y por correo, Betsy, ¿no se le hace también más fácil para abrirlo y poderlo visualizar? Sí, las dos formas. Y ahorita en el chat, y si no lo pone ahorita en el chat ahorita, y lo copiamos. Ahorita se los voy a poner en el chat, sí. Y entonces para que vean de que estuve hablando con Luis todo el día de hoy y para que vean lo que me sale en el portal. Espérenme aquí esto. Ahí se los mando ahorita para que lo vean. Entonces aquí estamos. Knock. Aquí se los mandé. Ya, para que vean que eso es lo que me pasa. No he podido por eso poner ni la agenda
y voy a ver si logro pasar. Y de una vez ahorita les pongo aquí entonces el correo. Muy bien, por favor. Sí, ahorita está ahí. Espérenme un momentito. Es que no le pongo mayúscula y el teléfono le pone mayúscula. Ahí está. Ya se los mandé. Excelente, gracias, Betsy. Ahí está. Ahí se lo mando. Entonces, y ahí está, para que vean pues que no es que no quise poner, eso es lo que me sale. Eso es lo que me sale en la pantalla desde la mañana y por eso es que no pude, pero voy a seguir intentando. Si no lo logro, ya lo saben que la grabación pasa aquí a WhatsApp y los trabajos ya sea que me los manden al correo o que me los manden al WhatsApp, como se les haga fácil, y lo más pronto posible para tener la nota dentro de 8 días. Y entonces en 8 días los que se puedan conectar, pues hacemos una apuesta en común. Y así como hoy les preguntaba cómo entendería, no como examen, ¿verdad? Sino que más bien como una comprobación de aprendizaje, qué fueron, qué dudas les quedó y lo vamos haciendo, ¿sí? ¿Les parece? Muy bien, sí, Betsy, está bien. Ok. Sí, sí. Entonces les agradezco muchísimo. Sueñen con los angelitos y Dale. enchamárrense bien porque... ¡Ay, si hay frío! El frío está rico. Vaya, Betsy, usted también cuídese mucho y nos vemos entonces el Y ahí otro saludan lunes. a Daniel y a Laura, que ya no le he Sí, visto tampoco. sí, ellos se Entonces, tomaron vacaciones hoy. sí, ¿verdad? Deben de estar comiendo fiambre. Sí. O les hizo mal el fiambre. Casi siempre hace mal, creo yo, ¿verdad? Ay, sí, es pesadito, Es pero pesado. rico. Sí, Bueno, un abrazo pues entonces gracias. y descansen. Vaya, pues, Buenas buenas noches, noches. se Adiós, cuidan. adiós, Adiós. Janet, adiós.